Cresta Roja. Obviamente es uno de los puntos centrales que vamos a estar tocando esta noche. Vamos a estar desplegando toda la información para saber cómo hay que encuadrar este conflicto, quiénes son los dueños de Cresta Roja, cómo se ha llegado a esta situación y qué es lo que queda ahora por delante con la decisión de la justicia de declarar la quiebra. Escuchábamos recién al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que ha estado reunido y las informaciones que ha estado dando hace instante, donde se anuncia para mañana un encuentro con la jueza del caso. Está en el Ministerio de Trabajo nuestro compañero Juan Cruz Clemente. Juan Cruz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos justamente, como vos señalabas, aquí en el Ministerio de Trabajo en Alem 650. Acaba de hablar el ministro Jorge Triaca y estamos a la espera de que salga Cristian Villalba, es el delegado, el vocero justamente de los trabajadores de Cresta Roja, para poder dialogar en exclusiva con nosotros, con Minuto Uno, y poder ver si él está conforme al menos con esta salida que se trabajó intensamente en el día de hoy. La reunión iba a comenzar a las 19 horas, pero bueno, por el tránsito comenzó a las 19:30, comenzó a las 19:30, como bien decía la reunión, y duró aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Bueno, Juan Cruz, novedades, nos volvés a llamar y estamos en comunicación con vos. Hasta luego. Gracias. En La Riccieri, donde durante todos estos días han estado acampando los trabajadores de Cresta Roja, está nuestro compañero Francisco Urrutia. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches, con el móvil aquí a la vera de esta autopista Riccieri, a muy pocos metros del acceso principal al aeropuerto internacional de Ezeiza. Sigue el acampe por parte de los trabajadores de Cresta Roja, que hasta hace un ratito nada más se acercaron a los distintos móviles de televisión, que estamos con esta cobertura periodística, para escuchar, para saber qué es lo que estaba pasando allí en el Ministerio del Trabajo, en la reunión de la que fueron parte los delegados que representan a estos trabajadores con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, e igualmente ahora están esperando que los propios delegados lleguen a este lugar y le puedan brindar mayores detalles de lo que ha sido este encuentro y de cuáles han sido los ofrecimientos por parte del propio ministro, a la vez que también se enteraron de lo que ha decretado, ¿no? la jueza que entiende en la causa la quiebra de la empresa. Francisco, tensa calma, Gustavo. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuántos trabajadores quedan en el lugar después de la represión que hubo durante la jornada de hoy? ¿Y cómo es la situación en estos momentos? ¿Van a seguir ellos ahí? ¿Van a seguir, se quedan en el lugar? Por lo pronto, mira, vamos a ir caminando, Gustavo, y te mostramos este cordón humano por parte de la Fuerza de Choque de Gendarmería que está custodiando la traza. ¿Cuántos gendarmes hay aproximadamente, Francisco? Y es un operativo importante, Gustavo. ¿No? Te hablaría de al menos 500 con varios carros hidrantes y carros de asalto. Te decía, siguen custodiando esta banquina de la autopista Riccieri para evitar que los manifestantes puedan volver a la misma. Y por el lado de los trabajadores, esta tensa calma a la espera de la llegada de los delegados que han sido parte de la reunión allí en el Ministerio de Trabajo para conocer más detalles de lo que se acordó allí y de los ofrecimientos que ha dado el propio ministro, a la vez también de conocer más detalles de lo que ha definido la jueza decretando la quiebra de la empresa. Unos 300 trabajadores permanecen aquí acampando con distintos fogones, con algunas carpas, aquí a la vera de esta autopista Riccieri, en un día intenso, agitado, con varios enfrentamientos con los efectivos de la Gendarmería. Bueno, Francisco, si te parece, quédate allí. Vamos a ver si podés conversar también con algunos trabajadores, que nos importa y mucho conocer cuál es la situación, cómo es la situación familiar. Se acerca la Navidad, es una situación tensa y de mucha angustia, ¿no? Son, creo, más de 5.000 familias los que dependen directamente de esta empresa. Y bueno, son momentos realmente angustiantes cuando se está allí de perder la posibilidad de un puesto de trabajo, ¿no? Así que, si te parece bien, conversamos con ellos en algún minuto, Francisco. ¿Cómo no, Gustavo? Cuando lo disponga. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a repasar cómo se iniciaba hoy la represión por parte de la Gendarmería contra los trabajadores de Cresta Roja.
No, vinieron a reprimir de golpes y le dimos los 2 carriles que los pidieron y vinieron a cortar esto. No sé, vinieron a pegar nomás los giletos. No vamos a aguantar acá, sí, tenemos que tener la respuesta. Y mirá cuántos son, ¿cuántos gendarmes son? 1500 gendarmes vinieron. Porque empezaron de esta manera un sector directamente a arrojar piedras y palos a la presencia de gendarmería. En estos minutos todo se estaba desarrollando con normalidad, cuando un grupo, el que queda registrado con estas imágenes, con cintos y con algunos elementos contundentes, empezó a acercarse a la presencia de gendarmería, al cordón. No hubo una negociación previa o algo que de repente hizo cambiar la actitud de un grupo, o sea que estamos viendo a cada uno de ellos cómo actúan a cara descubierta. En una primera línea lo que llamó la atención, ahora sí hay algunos trabajadores, cuidado, que están arrojando también de esta manera, estamos a unos metros nada más. Ahí empiezan con el posteo, claro, de balas de goma que está disparando gendarmería. Algunos de los delegados se están acercando. Sí. Ahí vemos a una de las personas, miren la cantidad de marcas de las balas de goma que tiene en su espalda. No sé qué pretende que sea, pero nosotros lo único que queremos es una solución de trabajo. Yo quería evitarle que le disparen a mi compañero y puse el pecho yo. Y cuando me retiré unos metros, me empezaron a disparar como diciendo tomátela, tomátela. Y yo caminaba despacio creyendo que un solo tiro bastaba para ellos, pero no, se cargaron a quemarropa. ¿Hay una reunión para esta tarde? A las 15 o a las 19 horas. A las 19, dijo uno de los delegados. Bueno. Con el ministro de Trabajo de la Nación. El ministro de Trabajo de la Nación, con Triaca, sí. Vamos a ver si de una buena vez por todas hay una solución. No estamos despedidos, no estamos con un plan preventivo de crisis, no estamos suspendidos y no cobramos. En el marco legal no sé dónde está parado el trabajador de Cresta Roja. Eso es lo que vamos a definir hoy también con el ministro de Trabajo. Hace 60 días que no hay faena. Entrar y ver ese monstruo parado te da ganas de llorar después de los años que vos trabajaste ahí adentro. Bueno, esto es lo que pasaba hoy a la mañana. Allí los trabajadores, esto es en vivo en estos momentos, donde está nuestro compañero Francisco Urrutia, siguen acampando en el lugar, siguen el procedimiento policial, como ustedes habrán visto. La formación de gendarmería es realmente notable, la que se encuentra custodiando a los trabajadores de Cresta Roja, que han dicho que van a continuar allí en el lugar y por supuesto nosotros estamos allí. Estamos esperando a un grupo de ellos que nos han prometido también la asistencia esta noche, pero vamos a ver cómo porque a la hora en que se desataba la represión, en la Casa de Gobierno se desarrollaba la primera reunión de gabinete convocada por el presidente Mauricio Macri y tras ese encuentro habló la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Trabajo Jorge Triaca justamente sobre este tema y sobre la situación de la empresa. Hace mucho tiempo que el rol del Estado de regular entre dos derechos que que colisionan, que es el derecho a la libre manifestación y a la protesta y el derecho a los reclamos y el derecho a la libre circulación, hace mucho tiempo que el Estado se había corrido de esa regulación y en realidad es el único que la puede hacer, no hay nadie más que la pueda hacer, porque si no estamos en la ley de la selva. Y entonces el más poderoso o el más patotero termina imponiéndose sobre el resto. Y la verdad es que todos sabemos que hace mucho tiempo los trabajadores que van de un lugar a otro o las personas que en la ciudad o las personas que van a, no sé, a la escuela o al colegio o a un hospital se encuentran muchas veces con estas situaciones que les generan muchísimo conflicto, muchísimas dificultades y muchos problemas. Entonces, lo que hemos hecho es decir, el Estado recupera el rol de regular entre los dos derechos, porque es el único que lo puede hacer y lo puede hacer con las herramientas que el Estado tiene a disposición. Entonces, no vamos a colisionar con, ni vamos a tapar ni obstaculizar el derecho a protestar y a reclamar. Por supuesto que no. Pero lo que vamos a hacer es que ese derecho se vea enmarcado en la situación de no violentar el de la libre circulación. Entonces, se está trabajando en un protocolo, está trabajando la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Trabajo, el jefe de gabinete, están trabajando todos para que haya un protocolo que nos permita, como Estado, poder hacer
ese ejercicio de la responsabilidad que tenemos para que la gente pueda circular libremente y los que quieran manifestar puedan manifestar. Bueno, así se expresaba la vicepresidenta Gabriela Michetti después justamente de la represión de la Gendarmería sobre los trabajadores de Cresta Roja esta mañana, ¿no? Y la solución, reiteramos, esta tarde hubo una determinación de la jueza que actúa en el caso, decretando la quiebra de Cresta Roja. Recién el ministro de Trabajo, lo veíamos por la pantalla de C5N, que anunciaba que mañana van a tener una reunión con los trabajadores de Cresta Roja, y también con la jueza que decretó hoy la quiebra para encontrar un punto de acuerdo, una solución y ver cómo sigue esta historia. Pero vamos a ver, porque esto es lo importante, cómo se llega a este conflicto. ¿Qué es Cresta Roja? ¿Quiénes son los dueños? ¿Por qué esta prolongada crisis? Porque realmente estamos hablando de una industria que últimamente tiene mucho desarrollo en nuestro país, creciente. No es una industria que esté justamente en recesión. Se ve, si uno anda por los campos nuestros en distintas provincias, cada vez más realmente galpones de pollo, ¿no? Y la verdad que es algo insólito el por qué se llega a esta situación. Alejandro Berkovich, que retorna de sus vacaciones y esta noche se suma nuevamente a nuestro equipo. Berko, bienvenido y contanos a ver quiénes son los protagonistas de esta historia. Sí, Gato, la historia empieza por el final. Buenas noches. Empieza con la quiebra que dispuso hoy la jueza Valeria Pérez Casado, la titular del juzgado comercial número 36. Y es importante este desenlace. Recién lo decía Villalba, el delegado de los trabajadores de Cresta Roja, no era la solución que esperábamos, no era la situación que esperábamos, pero empieza un nuevo camino. Y eso es lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo hoy. Hacía mucho tiempo que una empresa de esta magnitud no quebraba en la Argentina. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que se buscaban eran soluciones durante el concurso de acreedores, durante el concurso preventivo de crisis, soluciones políticas que impidieran justamente la quiebra y el posible desenlace próximo, que es que algunos, una buena parte de estos casi 5.000 trabajadores que tiene Cresta Roja, entre empleados directos e indirectos, queden en la calle. Eso es a lo que están expuestos hoy los trabajadores de Cresta Roja, más allá de las promesas de no dejarlos solos que dejó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en la reunión que acaba de terminar hace minutos. Es un desenlace que, por supuesto, va a depender en buena parte de la jueza que maneja esto y del síndico que tiene que administrar la empresa ahora, que ya no va a estar más bajo el control de sus dueños, los hermanos Racic, que son los que la llevaron a esta situación y que la metieron además en concurso de acreedores en 2014. Acá tenemos a los dueños. Ivo y Milenko Racic son dos hermanos que controlaban hasta ahora esta empresa, Cresta Roja, fundada en 1959. Claro, porque es una empresa, eso además te iba a decir, es una empresa muy reconocida, ¿no? Sí, claro, a nivel nacional. Este loguito. El logo, claro. Este loguito que ustedes ven exactamente acá está en muchos de los pollos que se comercializan. Sí. Es la segunda empresa faenadora de pollo del país después de Granja Tres Arroyos. Ahí tenemos... Y además, Berko, vos no me dejás mentir que manejás más los términos de la economía, pero no es una industria, justamente la avícola, que esté en este momento pasando por un mal momento. Efectivamente, Gato. Está realmente en plena expansión. El consumo de pollo por habitante, si vos en los últimos años hacés el consumo de carne por habitante y el de pollo, vas a ver que el de pollo se dispara varias veces por la diferencia en el precio. El pollo pasó a ser, en términos relativos, mucho más económico que la carne, claro, vacuna, y eso tiene que ver justamente con también la expansión de la oferta, de la mano de empresas como Cresta Roja, que es la segunda faenadora, claro, del mercado, debajo de Tres Arroyos. Tenemos más datos de la empresa y justamente uno es ese. Llegó a producir, a faenar 400.000 pollos por día después de Tres Arroyos. La que le sigue, claro, es Soichú,
una entrerriana que bueno, también se ve mucho en los supermercados, los logos son los 3 muy conocidos. Y los empleados que tiene en este momento Cresta Roja y que están en esta situación de incertidumbre son casi 4.000 directos y 1.000 indirectos, entre los cuales se cuentan tercerizados, muchas veces mal llamados tercerizados, que en realidad son empleados bajo formas precarias de contratación. Sí, son muchos empleados realmente. No es una pyme, son muchos empleados. No asistíamos a una quiebra de esta magnitud desde hacía muchos años, Gato. Lo que ocurría en los últimos años con empresas que llegaban a esta situación crítica es que se buscaba una solución política mediante subsidios. Eso fue en parte lo que llevó a esta situación a Cresta Roja, que los dueños extorsionaron al Estado diciendo no vamos a despedir gente si me siguen entregando subsidios, millones y millones de pesos en subsidios. Vamos a la siguiente que empieza a graficar un poco eso. La facturación de Cresta Roja llegó a ser el año pasado estimada en 300 millones de dólares. No lo dicen los balances públicos, pero es lo que revelan las fuentes del mercado. Acordate que Cresta Roja tiene muchos de estos galpones que decís vos, que son casi dependientes de ellos. Y las deudas en el concurso que empezó en el año 2014, en julio del año pasado, son deudas por 2.000 millones de pesos. Deudas que entraron en el concurso, pero que no las llevaron a la quiebra. La quiebra que dictó hoy la jueza Pérez Casado es una quiebra por deudas postconcursales, deudas que asumió la empresa después de julio de 2014, cuando siguió manteniendo esta estructura gigante, a pesar de que los números ya no le daban más. ¿Qué más tenemos sobre Cresta Roja? Bueno, los subsidios que recibió entre 2007 y 2011 por la política de Guillermo Moreno de precios, para impedir que hubiese aumentos en el precio del pollo al público, se le entregaron 200 millones de pesos a esta empresa, más de 10.000 millones de pesos a todas las empresas del mercado agroalimentario. Ojo, porque 2 de cada 10 pesos que fueron a subsidiar alimentos fueron para las polleras. Y de eso, casi un 15% fue para Cresta Roja, 200 millones de pesos en ese lapso. Y después siguió recibiendo, después de 2011, siguió recibiendo subsidios bajo la forma, por ejemplo, de contratos de exportación a Venezuela, que pagaba más por la tonelada de pollo, por las dificultades para cobrarle, pagaba una especie de seguro de cobro que hacía que eso funcionara como un subsidio para los hermanos Razik. Y luego, en septiembre de este año, ya iniciado el concurso, el gobierno provincial, en ese momento en manos de Daniel Scioli, dispone la intervención de la empresa, con lo cual ya empezó a cogobernarla con los dueños, con los empresarios privados que la manejaron hasta entonces. Ahora, los Razik, que tenemos de vuelta sus caras aquí para mostrarlos, para que los vea la sociedad y que no culpe, como suelen hacerse en muchos casos, a los trabajadores que, como decís, están por pasar unas fiestas malísimas y están ahí en la calle al lado de la Richeri. Estos señores que no pasan pobreza precisamente, perdieron el control hoy de la compañía. Ahora resta ver de qué manera se establecen las responsabilidades en la justicia comercial, pero también penal, respecto del dinero público que fluyó hacia esta empresa y de cómo eso llevó de todas maneras a una situación de fragilidad absoluta, que es la que viven hoy los trabajadores a partir de la quiebra dispuesta hoy por la justicia. Ahora, es muy interesante, Berco, porque poco se sabe de los dueños de esta empresa, que son los responsables, evidentemente, de... No sé por qué hoy y ahora me acordaba de otros dueños que hemos hablado mucho con vos, ¿no? De los Irigliano, ¿no? Sí, claro. Son casos en los cuales uno ve lo peor de la gestión pública y lo peor de la gestión privada juntos. Exacto, ¿no? Porque la crueldad, en este caso, de los despidos que igual se produjeron, pero a la vez el dispendio del dinero público, millones ¿no? Y millones de pesos de los contribuyentes. De dinero público, exactamente. Bueno, hace un mes se dio un hecho realmente insólito, Berco, que vamos a compartir. Quedó atrapado justo en el medio de un piquete de los trabajadores de Cresta Roja, uno de los dueños, Milenko Razik. Y este diálogo se producía con nuestros compañeros de trabajo que estaban presentes en ese lugar. Sí, tenía que pasar específicamente por este lugar. Sí, para esa reunión. Para ir a esa reunión. No tengo otra. ¿Sabía que estaba el piquete acá? No sabía que estaba de este lado, la verdad no. ¿Cómo interpreta, señor, usted la reacción de los empleados de cortar la autopista en
la reacción de la gente que no puede viajar. Y tienen su derecho de protestar y tendrán las razones para protestar y yo no soy quien lo puedo privar de no expresarse como ellos creen conveniente. ¿Cuál cree que sería la salida más adecuada para la situación de la empresa? Y tener que recomponer el capital de trabajo y poder funcionar como ha funcionado tantos años. Señor, ¿por qué la empresa llega a esta situación? Bueno, hay razones de larga data, de precios máximos, en fin, una serie de cosas que dañaron la compañía y no pudo recomponer esta situación. ¿No se pudo salvar la fuente laboral? No, lamentablemente fue la causa principal del daño al cual no ha podido resolver y así estamos hoy. Bueno, allí estaba uno de los dueños justamente de esta empresa Cresta Roja, Milenko Racic, cuando quedaba atrapado por esas cuestiones del destino, justamente en un piquete de los trabajadores de Cresta Roja. Quiero decirles que está aquí con nosotros, enseguida vamos a seguir con este tema, pero está con nosotros el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que es el magistrado que en las últimas horas le ordenó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se abstenga de tomar juramento a los 2 jueces nombrados por decreto del presidente Mauricio Macri en comisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y buenas noches, doctor, y gracias por venir. Un minuto, me disculpa que terminamos con este tema y seguimos. Vamos a hablar, porque es muy interesante conocer el fallo del doctor Ramos Padilla, que para con estos nombramientos en comisión. Y también está, que vamos a hablar mucho de la justicia esta noche y de ciertas cuestiones preocupantes que están surgiendo del actual ministro de Justicia hacia distintos estamentos del Poder Judicial, la fiscal Cristina Camaño, que es la encargada desde la modificación de la ley de inteligencia que transformó la ex CIDE en la Unidad Federal de Investigaciones. Ella es la encargada, a través del organismo de la Procuración que se creó, de la famosa OJ, de las escuchas ordenadas por la justicia, que ahora aparentemente el gobierno quiere modificar en un claro y directo mensaje a la procuradora Gil Carbó, sacarlo de la órbita de la Procuración y bueno, llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería consultarla, doctora, y discúlpeme pero usted tuvo funciones cuando Nilda Garrera, ministra de Seguridad de la Nación, y bueno, recién cuando estaba viendo el tema de la represión, ¿no? Allí por parte de la Gendarmería, bueno, estaba haciendo algunos comentarios, ¿no? Digo, ¿cómo vivió esto y lo que ocurrió allí en la Richeri por parte de la Gendarmería? Bueno, veíamos algunos de los trabajadores con cómo habían recibido los impactos de las balas de goma, ¿no? Sí. Una de las primeras medidas que tomó la doctora Nilda Garré cuando se hace cargo del Ministerio de Seguridad es justamente generar un protocolo para manifestaciones sociales. En ese protocolo, bueno, está prohibido que las fuerzas de seguridad vayan armadas, solamente pueden llevar balas de goma y solamente pueden ser utilizadas, entre otras cosas de las que me acuerdo, porque eran muchos puntos, sí. Solamente puede ser utilizado para defenderse o para defender a un tercero, pero no para dispersar a la gente, como aparentemente se mostraba en estos videos. Todos tenían que estar identificados. Yo acá la verdad que, bueno, no llegué a ver si estaban identificados. Y además se había creado una figura que era muy interesante, que era la figura del mediador, claro, que no tenía nada que ver con el jefe del operativo. Una cosa es el jefe del operativo que va a tener que actuar, y otra cosa es el mediador que tenía que ir y lograr, como dijo hoy un trabajador, nosotros dejamos 2 carriles libres. Entonces, desde ese punto de vista, vos tenés que podés manifestarte por un lado y por el otro lado dejás pasar a la gente. Cristina, uno de los elementos de ese protocolo era que el disparo, en caso de que hubiese un disparo de arma de bala de goma, no fuese al cuerpo, fuese al piso o al cielo, ¿no? Sí. Sí, hoy se vio claramente que disparaba. Y hoy se veía que, sí, bueno, vimos los cuerpos, ¿no? Todos lastimados de las balas de goma. Sí, muy impresionante la cantidad de gendarmes. Y además este protocolo se hizo incluso
hablándolo con las 4 fuerzas federales, o sea, todos de acuerdo cómo se llevaba adelante. Y bueno, fue aplicado. Ahora, es importante que usted recuerde esto, porque el gobierno está hablando, ayer lo anunció el presidente Macri, de un protocolo antipiquetes. Es decir, que ya estaba. Ya existe. Y lo está diciendo la propia ministra de Seguridad. Ya existe, avísenle que ya hay uno del 2011 que hizo la doctora Garré. Bueno, ya nos metemos en el tema que nos va a ocupar. Estamos en comunicación con el doctor León Piasik, que es de la Asociación de Magistrados Laboralistas de nuestro país. Doctor, buenas noches, ¿me está escuchando? Buenas noches, sí, lo corrijo un poco porque es de la Asociación de Abogados Laboralistas, digo, para que no haya confusiones en ese sentido. Nos interesaba, doctor, conocer de qué se trata en este conflicto de Cresta Roja cuando se produjo, como ha decretado hoy la justicia, una quiebra, y cuáles son los próximos pasos y sobre todo la situación del trabajador. ¿Cómo queda el trabajador? ¿Va a cobrar su sueldo? ¿No lo cobra? ¿La fuente de trabajo? Es muy difícil porque... ¿Hola? Sí. Ahora empieza una etapa muy difícil porque es una etapa muy larga, es un proceso que ni siquiera se comenzó todavía porque por lo que leí del decreto de quiebra, ni siquiera se ordenó la continuidad de la explotación de la empresa. Así que el Estado debería estar presente en esta etapa, por suerte, y lamentablemente en forma tardía, después de la brutal represión, parece que ahora el Estado, a través del Ministerio Triaca y otros ministerios, se van a ocupar de esta transición que va a ser larga, porque hay todo un proceso para que los trabajadores puedan organizarse en cooperativa de trabajo, llegar a un acuerdo con los proveedores, conseguir capital. No es sencillo la continuidad de una explotación. Pero se puede poner, por ejemplo, ¿se puede ofrecer a la venta a un grupo inversor? Sí, se puede ofrecer a la venta con la condición de que tome a todos los trabajadores, a la mayor parte de los trabajadores. Se ha dado en algunos casos, son casos excepcionales, se ha modificado la ley de quiebras en un sentido favorable a la participación de las cooperativas para intentar que la quiebra no sea siempre el despido masivo de los trabajadores. Muy bien lo dijo Berkovich recién en el sentido que en la etapa anterior se trataba de prevenir estas cuestiones con la intervención mucho más activa y a tiempo del Estado. Más allá que algunos ahora dicen que se heredó este problema, pero hace muchos días que están los trabajadores manifestándose y quizá no hubiera habido esta represión si la reunión que se hizo a la tarde se hacía a la mañana, ¿no? Así que también estuvo al repudio a la represión brutal también. Doctor Berkovich habla, la situación de los trabajadores es entonces hoy, sin haberse decretado la continuidad, es que están como despedidos, suspendidos. Y se suspende la relación laboral hasta que se llegue a algún acuerdo. Yo no sé si fue muy oportuno, si fue conversado, si fue negociado, que justo hoy, en el mismo día de que se sucede estos hechos, se decrete la quiebra. Quizás un acuerdo previo para lograr la continuidad. Eso lo desconozco. Pero los trabajadores se suspende la relación laboral por un plazo de tiempo. Durante este tiempo no van a cobrar los salarios, salvo que reciban esta compensación, esta ayuda a través de los repro, como dijo el ministro de Trabajo hace un rato, o algún otro tipo de ayuda directa a los trabajadores. Queda en una situación de incertidumbre a fin de año. También tengamos en cuenta que empieza la feria judicial. Espero que habiliten la posibilidad de que continúe este procedimiento y que se sienten a negociar para tratar de lograr una solución para la continuidad de la empresa Cresta Roja. Claro. Bueno, doctor, le agradezco por estas aclaraciones en este momento que, dan un poco de claridad sobre este tema. Gracias. No, muchas gracias a usted por comunicarse. Vuelvo por un minuto, si puedo, al móvil en la autopista Riccieri con Francisco Urrutia, a ver si está, porque sería interesante porque creo que iban los delegados que estaban en el Ministerio de Trabajo a una asamblea allí en la Riccieri y que saber si han llegado, si están llegando. Fíjate, Gato, la magnitud del operativo que todavía persiste ahí. Y lo que por ahora no tenemos, de lo que por ahora no tenemos información es de la orden del fiscal
respecto del desalojo de hoy, en esos términos tan violentos. Yo no sé... tiene que haber una orden judicial. Claro, ¿no? tiene que haber, un fiscal tiene que intervenir para que la gendarmería o el jefe de la gendarmería puede decirle córranlos. No, tiene que intervenir la justicia, por supuesto. Sí, claro. En este caso, por ahora no tenemos información de que lo haya hecho. De quién es el fiscal. Bueno, tal vez puede pasar que del mismo ministerio manden una orden. ¿Y eso es legal? Bueno, ustedes recordarán que Bernie tuvo una causa penal por llevarse un colectivo lleno de gente, justamente que había cortado la Panamericana. Eso no había venido... ¿Se lo llevó a un cuartel? Sí, lo llevó a Campo de Mayo. Claro, un desastre, sí. Y bueno, eso lo hizo él, ahí no había una orden. Claro. Y tuvo una causa penal. Después, bueno, dio sus explicaciones. No, y además saber, investigar si hubo excesos claramente, ¿no? Porque el cuerpo de muchos de los manifestantes con las balas de goma, y usted decía, doctora, que estaba prohibido el uso justamente en los gendarmes de balas de goma, están hablando de un claro exceso, ¿no? En esa represión, ¿no? Una cosa es actuar como habían comenzado con los carros hidrantes, ¿no? Para dispersar, y otra ya es comenzar a tirar como daban la posición, ¿no? Los gendarmes en directo hacia el cuerpo de las personas, ¿no? Francisco Urrutia, tenemos entendido que los trabajadores que estaban reunidos en el Ministerio de Trabajo van a ese lugar para una asamblea. Así es, Gustavo, ya han salido del Ministerio de Trabajo los delegados que fueron parte de la reunión con el ministro Jorge Triaca. Por eso los casi 300 que continúan en la campa de aquí, a la vera de la autopista Richeri, a muy pocos metros del acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, están aguardando la llegada de los mismos para conocer más detalles de lo que ha sido ese encuentro, de lo que ha definido la jueza de la causa, decretando la quiebra de la empresa, y para conocer más detalles también de los de la asistencia que el gobierno nacional le va a dar a través de los repro, sumando a 6.000 pesos a partir del mes de enero. Así que estamos atentos. ¿Nos avisás, por favor, ni bien comience esa asamblea, entonces? ¿Cómo no? Aquí estaremos. Gracias, Francisco Urrutia, trabajando.